Bienvenidos a Diálogos con la Realidad, bienvenidos a la Ibero Puebla. En esta noche nos acompañan María Luisa Albores y Miguel Ángel Torres Cruzaley y vamos a tratar el tema de producción sustentable agroecológica en el marco de la economía social y solidaria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, pues queríamos preguntarles sobre precisamente este tema de la producción sustentable y agroecológica, que es realmente un reto actualmente. Producir alimentos inocuos, alimentos sanos en este mundo, en esta economía, es cada día más complicado. Entonces quería preguntar a María Luisa alguna experiencia precisamente en este reto que estoy comentando. Bueno, yo trabajo en una cooperativa, la cooperativa Tosepantitatanisque, es una cooperativa que lleva de vida activa 38 años, de vida organizada. Esta cooperativa inicia con productores de café, y son productores de café y de pimienta que tienen dentro de sus cafetales, al igual que muchos indígenas de este país, cafetales biodiversos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es retomar esa biodiversidad que hace la parte de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, los compañeros y las compañeras hay un paso ganado en el sentido de la forma en que se ve la vida, que es la parte de la cosmovisión. Trabajamos con compañeros nahuas y totonacús, y entonces la forma de percibir la vida es completamente diferente al mundo, podemos decir, mestizo, ¿no? Porque existe un respeto hacia lo que es la madre tierra, y entonces cuando ves tú a la madre tierra como la dadora de vida, no la vas a utilizar para explotarla, para dañarla, para ensuciarla, en este caso con agroquímicos, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya es un cambio diferente. Entonces podemos hablar ahí de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Y esa sustentabilidad se da porque nunca ha cambiado esa forma de percibir la vida de las compañeras y de los compañeros. Y después ya trabajando con ellos, se ha tenido la oportunidad de ver algunas cosas que tienen que ver con la parte de la producción para lograr ingresos económicos. Entonces se pega ahí con los mercados ecológicos, los mercados orgánicos certificados, el nicho de mercado de comercio justo, y entonces empieza uno a intentar acompañar esa parte de ese proceso. Y actualmente pues podemos decir que de las cosas sustentables en nuestra organización es el café, la pimienta, y desde el año 2003 empezamos a trabajar con la miel, pero la miel melipona, que es a partir de la abeja Scaptotrigona mexicana, que es una abeja nativa de nuestro país, por eso el nombre científico es Scaptotrigona mexicana. Es una abejita muy pequeña que no tiene aguijón, y es la abeja que existía antes de que existiera la colonia. Recuerden ustedes que la abeja apis es europea, y entonces viene la conquista, y dentro de esa parte de la conquista se acaban los espacios donde quedaba nuestra abeja. Las compañeras y los compañeros guardan ese proceso desde la parte prehispánica. Entonces siguen ellos utilizando las mancuernas de ollas de barro como lo hacían los aztecas. Recordando un poquito, nosotros nos ubicamos en la Sierra Nororiental de Puebla, es un relicto de la parte de los aztecas que quedaron. Nuestros compañeros hablan el mexicano o el náhuatl, porque son de las personas que huyeron hacia allá después de Tenochtitlan y se fueron a ubicar en la parte de la sierra. Y entonces dentro de esas se daban en ese tiempo, cuando estaba la parte de los aztecas, el imperio, de lo que daban eran las plumas, el cacao, pero también daban la miel, y la miel melipona. Y eso lo vuelve muy interesante porque ellos todavía guardan el modo de producción. No tan solo es la parte de la abejita, sino es el modo de producción que lo hace completamente rico. Después de 500 años, tener la resistencia de seguir cultivando y teniendo esa relación de cosmovisión con la abeja, porque la vende completamente de manera diferente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero preguntarte a ti, Miguel, ¿cómo nos podrías comentar la experiencia precisamente de esta confrontación de la producción agroecológica, precisamente ante algunas eventualidades naturales como pueden ser las plagas, ¿no?
Sí, pues bueno, en nuestro caso también trabajamos con campesinos indígenas, tzeltales, ellos descendientes de los mayas. Entonces ya no voy a repetir este asunto de que hay una forma completamente distinta de entender y ver la vida, ¿no? Efectivamente, el componente agroecológico pues, puede llegar a tener ciertas debilidades, sobre todo en un contexto de deterioro medioambiental. En nuestro caso, desde hace 2 años pegó la plaga se llama la roya de café. Es un hongo que devastó los cafetales, se perdió más o menos entre el 80 y 90% de la producción, y que la complejidad del tema es que no tiene tanto que ver con un problema de los cafetales propiamente, sino de esto, del deterioro medioambiental. La región en la que estamos es la selva norte de Chiapas y hacia abajo, hacia la selva lacandona. La selva lacandona es, me atrevería a afirmar, la parte del territorio nacional que más transformaciones ecológicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, ha tenido en los últimos 70 años, ¿no? En los años 40 no vivía nadie en esa región. En la zona más de Ocosingo, Bachajón, sí que había gente, ¿no? Pero entonces ha habido un deterioro fuerte que hace que los suelos se empobrezcan, que las formas tradicionales de trabajar la agricultura, los cafetales, pues también han sufrido ciertas condiciones de dominación, y frente a ello pues la agroecología sí que representa una alternativa, pero también representa pues mucho más trabajo, ¿no? Entonces implica también pues en un ambiente distinto al que se vivía hace algunos años, pues cambio de lógicas quizá también culturales, pero cambios de lógicas, yo no sé si paradójicamente, que tienen que ver también con la recuperación de la forma tradicional de trabajar, ¿no? Es decir, hay un proceso durísimo de dominación, cacicazgo en la región, con la que se impulsaban las medidas más bien agroindustriales, ganaderas, que devastaban la selva, los bosques, y entonces es un esfuerzo de encontrar la medida exacta de eso que puede aportar el manejo tradicional, pero también con conocimientos científicos como es la agroecología propiamente, ¿no? Entonces, pues no es como que vayamos a dejar ahí naturalmente a ver cómo se recuperan los cafetales, sino que con fertilización orgánica, con manejo natural, orgánico también de los cafetales y de la milpa y de la ganadería incluso, ¿no? Pues hablamos nosotros también de ganadería silvopastoril, en donde, a diferencia de la ganadería industrial, esta ganadería tiene como objetivo la recuperación del suelo y la fertilización del suelo, ¿no? Entonces, pues sí es un reto, es mucho más trabajo, pero es definitivamente una alternativa a la agroindustria, a la forma de producir agroindustrial. Muchas gracias. ¿Qué tipo de prácticas agroecológicas están llevando a cabo, por ejemplo, en Tosepan? Comentar, para reforzar lo que comentaba el compañero Miguel. En el año 2001, en una asamblea, la cooperativa decide entrar a la producción orgánica certificada. Antes creían que a lo mejor teniendo cafetales de alta productividad se podría tener mayor volumen de producción y entonces mayor ingreso para los compañeros. Existió una resistencia muy fuerte, de hecho hubo un grupo de promotores, compañeros náhuatl y eso, que llegaron hasta Costa Rica y vieron el manejo a pleno sol y no pegó por la forma de la cosmovisión. Decían, ¿cómo van a hacer solo tener un producto, café? Y entonces me están pidiendo que quite mis árboles para que tenga café a pleno sol y entonces tenga una gran productividad. Se hablaba en ese tiempo de llegar hasta 35 o 70 quintales por hectárea, porque se estaba haciendo en Costa Rica. Un técnico de los compañeros lo probó, pero los productores, los compañeros no quisieron, o sea, dijeron no, porque es prácticamente poner todos los huevos en una canasta. O sea, decir, voy a obtener solo café y cuando baje el precio del café, aunque tenga mucho volumen, me va a ir mal en el mercado. Entonces, en el 2001, la cooperativa decide en una asamblea, vamos a meternos a la parte de producción orgánica, y yo digo, llegamos muy tarde, porque ya estaban los compañeros de Usiri, y estaban los compas de Sepco, y estaba Majumut, y estaban varios en el trenecito ya de la certificación. Decide, pero cuando decide, nosotros tenemos, a diferencia de otros lugares, los compañeros tienen parcelas muy pequeñas. Cuando hablo de muy pequeñas, es menor a 1 hectárea de superficie, y a veces dividida en 7 parcelitas. Entonces son pequeñas. Y todavía los compañeros históricamente viven en sus espacios, y entonces los cafetoles prácticamente son el huerto, el traspatio,
Y entonces Víctor Manuel Toledo, ecologista, él le dice, estos son los Cuauhtaquiloyan. Él ha encontrado en estudios que tenemos mayor biodiversidad que en Etiopía, porque es impresionante la diversidad que tienen los compañeros. Tienen café, pero de café tienen frutales, orquídeas, plantas, diferentes tipos de coelites, plantas medicinales y una diversidad. Entonces, en el 2001 empezamos a hacer ese camino, como él comentaba. O sea, no es dejar a la buena de Dios, o sea, voy a producir café, pero no es dejar a la buena de Dios porque eso es café natural. No voy a ser yo nada más el recolector de venir a ver el café y cosecharlo en el momento, ¿no? Sino que tengo que hacer prácticas agroecológicas para cuidar la planta, pero entonces es todo un proceso. Y dentro de ese proceso es primero, ¿qué implica la filosofía de ser productor orgánico? Entonces, en esa filosofía yo creo que de las cosas más hermosas que ha pasado en la cooperativa es hacer esa reflexión. La primera reflexión es, ¿qué es el café? Entonces el café únicamente es una bebida. ¿Qué es la pimienta? Es un condimento. Pero nosotros, ¿de qué nos alimentamos el pueblo de México? Pues de la milpa, del maíz, del frijol, de la calabaza, de los quelites. Y entonces van haciendo ese interés de decir, si yo cuido la salud de otros para exportar, tengo que cuidar también la salud de quienes amo. Y a quienes amo, a mi familia, a mi comunidad y a lo que somos. Entonces, entrar en esa parte de la filosofía es decir, no soy solo productor de este producto para exportarlo, sino me vuelvo en la parte de la filosofía orgánica y implica empezar a hacer muchos trabajos. Entonces, desde ahí es, ¿qué tipo? Ya no voy a utilizar el fertilizante, pero necesito tener la parte de la productividad. ¿Qué tipo de técnicas puedo utilizar? Entonces, dentro de esas técnicas empezamos a utilizar el compostaje aeróbico, anaeróbico, la parte del bokashi, y también lombricomposta, ¿no? Y sobre eso, y después unos bioles. Entonces, en ese camino, pues hemos hecho varias pruebas que no nos llevan solo a la parte del café, sino que también nos llevan a la parte de la milpa. Creo yo que dentro de esas pruebas, ahorita a nosotros nos ha ido bien porque no nos ha llevado tan fuerte la roya del café. Y eso es porque empezamos nosotros a trabajar bioles, pero también empezamos a trabajar la fertirrigación a través de ollas de barros, como lo hacían los aztecas, y a trabajar ahí los bioles y a manejar las lunas, la luna tierna, la luna llena, que se hace en la agricultura orgánica, pero es una de prácticas que tiene que ir uno haciendo, innovando en la parcela, y pues te encuentras que la campesina y el campesino son innovadores por naturaleza, que siempre van a estar queriendo probar y probar, y entonces te encuentras una de prácticas que a lo mejor en nuestro centro de formación lo vamos haciendo, pero al momento de llegar a la parcela, ellos van a seguir transformando e innovando. Entonces, yo creo que el clic que se hizo ahí en Tosepan, con las compañeras y los compañeros, es primero saber qué es lo que sí queríamos nosotros. Y entonces, dentro de esa reflexión, pues he intentado hacer ese camino, y pues son 14 años de ir intentando hacer eso, y justo el 19 tenemos ya un foro de soberanía alimentaria de la milpa, y estamos ya trabajando con más de 200 muestras de maíces de la Sierra Nororiental, donde vamos a hacer un trueque, donde no nada más entran los compañeros náhuatl y totonacús, ahora entran también los compañeros mestizos de la zona baja, que son ejidatarios, que a pesar que ellos sí siguen sembrando el maíz, la milpa con agroquímicos, pues que vayan tomando esa reflexión, ¿no? Entonces yo creo que ahí se va intentando hacer esa parte de ese camino. Miguel Ángel, ¿qué tanto aprecia vamos a decir, el pueblo mexicano, qué tanto aprecia productos precisamente agroecológicos, orgánicos? ¿Qué tanto lo aprecian en este momento? Sabemos que los europeos, los norteamericanos, otros países lo aprecian mucho. ¿Qué tanto lo aprecia el pueblo mexicano? Yo creo que dependiendo del sector de la población se empieza a apreciar, ¿no? También es bastante interesante cómo en muy poco tiempo se cambió también la lógica hacia los agroindustriales, ¿no? Yo hace no mucho platicaba con un tío que él se quejaba de, es que ahora que ustedes hablan de agroecológico y natural y no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo creen que era hace 20 años? ¿No? Entonces, pues fue un cambio muy rápido de meter como toda la revolución verde y ahora intentar revertir ese proceso, pero muchas veces yo creo que la desconexión entre ciudad y campo, las relaciones que hay ahí, pues se han igual separado muchísimo, de tal forma que hay sectores de la población que yo pensaría no les interesa mucho, ¿no? Hay muchísimos esfuerzos por trabajar, transformar esas relaciones campo-ciudad que pues puedan ponerle un valor mucho mayor
a un producto orgánico, un producto agroecológico, pero yo quizá pondría primero en el centro, que nosotros eso igual lo hacemos, que queremos una producción agroecológica orgánica, pero también para las comunidades campesinas que están produciendo los alimentos de la ciudad, ¿no? Porque muchas veces quizás se piensa la producción pues eso, de alimento agroecológico para quienes tienen el deseo de cuidarse, ¿no? Para quienes quieren consumir de manera distinta, porque los químicos, etcétera, 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 pero toda esa información después no llega al campo. Entonces, pues yo creo que de a poquito, pero mientras sea una relación de que es algo que nos beneficia o que puede beneficiar a toda la población y a la tierra, pues ganaremos todos, yo creo. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momento con una pregunta que quisiera que me pudieran contestar, y es que tiene que ver con qué tanta posibilidad de innovación tenemos precisamente en las comunidades en las que están trabajando. Regresamos. Regresamos a Diálogos con la Realidad. Estamos tocando el tema de producción sustentable y agroecológica en el marco de la economía social y sostenible o sustentable. Y como decíamos antes del corte, quería preguntar a María Luisa Albores su opinión sobre, o sus experiencias más bien, sobre la innovación precisamente en las comunidades donde ha estado trabajando. Yo creo que meterse a la parte de querer certificarse en producción orgánica también trae algunas ventajas, independientemente de esta cuestión que decimos no se requiere la parte del certificado para poder vender, que sea con una certificación más participativa y de confianza. Pero creo yo que el tener un certificado y que sea anual también nos lleva a las organizaciones a ir trabajando en esta cuestión de la innovación, ¿no? Porque también te metes a una reglamentación y esa reglamentación pues está dada a los países donde tú quieras exportar, ¿no? Ya sea Japón, ya sea Europa, y en base a esa reglamentación tú vas a hacer ese proceso y ese trabajo. Y yo creo que eso ha sido bueno. Ha sido bueno, y lo digo en el sentido desde mi organización, de que se ha hecho pues un camino y que yo creo que no existía como esa resistencia, pero que sí ha habido un proceso de ir caminando e intentando caminando juntos. En este sentido, en la parte de la innovación requiere desde todo, porque en el caso de la producción orgánica, en café y en pimienta, tú tienes que certificar, en este caso a través de fichas técnicas, a través de lo que es un control interno, desde la parcela en campo, todas las labores que se hacen o que se dejan de hacer, y desde ahí te va como un puntaje de las cosas que tú debes de mejorar. Entonces cada año te va a salir como no llevas esto, tienes que seguir trabajando lo otro y demás. Pero yo creo que la parte de producción orgánica es buena en el sentido de que te revisan la parte de la parcela. Después del producto, qué es lo que le haces al producto. En el caso del café, pues lleva el beneficiado húmedo y después secarlo, donde lo secas y después donde lo guardas. Y como te metes ahora sí hasta la cocina, hasta la casa de las compañeras y los compañeros, te vas encontrando muchas cosas que a lo mejor no podrían ser y que podrían ser de otra manera. Pero entonces, ¿cómo tú vas acomodando entre la vida cotidiana y la vida familiar, pues cosas que tampoco choquen con los compañeros y las compañeras? Y entonces yo creo que en ese caminar se han hecho varias cosas, ¿no? Desde la parcela, yo recuerdo bastante bien que cuando no se percibía varias cosas en las casas de las compañeras y de los compañeros, porque en la vida cotidiana sí era. En la vida cotidiana era a lo mejor el tener el café junto con la parte del maíz pero era una parte de un desorden, pero así era, ¿no? Pero cuando parte de la certificación orgánica, entonces empezamos a revisar en asambleas cómo es que sí tendríamos que tener un orden dentro de nuestros espacios, entonces nos vuelve hasta más ordenados, ¿no? Entonces, comento eso por la parte así como que es hasta meterte a la parte de la casa, pero pues se han hecho varias innovaciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar la parte de querer incrementar volúmenes de producción, nos dimos cuenta que solo con abonos orgánicos no lo íbamos a lograr, abonos sólidos, que tendríamos que empezar a innovar con bioles, y empezamos a trabajar con algún tipo de bioles, y nos dimos cuenta que con quien más consultábamos eran libros, porque no teníamos todavía una relación tan fuerte como la tenemos ahora con un consultor colombiano que es Jairo Restrepo y Sebastián Piñeiro, un brasileño,
y empezamos a trabajar. Y yo creo que no ha habido retinencia por parte de los compañeros mientras ellos vean que las cosas son funcionales. ¿Nos puedes platicar qué son los violes así brevemente para que, claro que nos sí. entendamos? Un viol es un fertilizante líquido, pero que viene desde manera orgánica y se llama viol porque nunca recibe aire, se hace un trabajo anaeróbico, o sea, no lleva aire y tiene la función más o menos como nuestro estómago. Normalmente son contenedores que van a estar completamente cerrados, le aplicas una manguera donde está completamente sellado y esa manguera va a un lugar donde tú puedes utilizar después ese gas, pero si no quieres utilizarlo puedes llevarlo directamente a un bote con agua y entonces va sacando esos gases. Y sobre esos violes nosotros empezamos a innovar fórmulas. La primera fórmula nos salió carísima, muy buena, pero muy cara, porque llevaba hígado de res. Decían los compañeros, bueno, el hígado de res que le lleve a mi fertilizante, mejor yo creo que me lo comería, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, ahora ya cambiamos parte de la receta, tenemos un combinado muy bueno, le llamamos combinado Tosepan, y siempre va a tener el viol, el agua, para empezar a trabajar, de las cosas que no cambian, el estiércol de vaca, si es directamente prácticamente del rumen, mucho mejor porque tiene una carga bacteriana buenísima, y la levadura seca de pan que hace que se fermente, y la parte de ya sea azúcar, melaza o piloncillo, lo que tú quieras de azúcar, para que esos bichitos empiecen a trabajar el carbohidrato. Y de ahí le puedes meter proteínas, puede ser cáscara de camarón seco o camarón, si quieres carotenos, calabaza, tú vas haciendo algunas combinaciones y de las cosas hermosas que hemos hecho ahí es que tú vas viendo tu planta y entonces dependiendo de lo que requiera la planta, no es lo mismo una planta que va a florear a una planta que va a empezar a tener fruto y entonces necesitas que el fruto cuaje bien, pegue bien y que se llene bien porque va requiriendo otro tipo de componentes y de nutrientes, ¿no? También nos ha funcionado muy bien la cromatografía. La cromatografía la hacemos, pero pues de aguarache, o sea, de aguarache que nos sale 5 pesos un cromatograma. Entonces, es muy sencillo el cómo lo estamos trabajando porque no nos saldría un análisis de suelo en eso. Un análisis de suelo te sale entre 500 y 800 pesos, pero un cromatograma te salen 5 pesos, lo hace directamente el productor y entonces es por interpretación de colores. Y es, pues fácil de hacer, fácil de trabajar, consigues fácil el nitrato de plata, los diferentes componentes y la técnica es fácil y sobre todo las compañeras y los compañeros lo utilizan, lo saben y después saben interpretarlo, porque a veces viene un análisis y dices, bueno, ¿y eso qué? ¿Pero qué me quiere decir? No lo entiendo, ¿no? Pero el cromatograma, pues sí lo empiezas a trabajar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo te quería preguntar, Miguel Ángel, tus experiencias, por ejemplo, en la creación de valor o en la generación de cadenas de valor, precisamente en las comunidades donde estás trabajando. Sí, a ver, un poquito retomando donde se quedó la compañera, yo quería decir, probablemente no existe un sector en el que más se tenga que innovar como en el sector campesino, ¿no? Porque el campesino no se deja morir. Y vive de la tierra está viva, entonces constantemente tiene que estar viendo cómo se comporta este maíz con este frijol, o si llovió mucho, si no llovió mucho, etcétera, 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 ¿no? En nuestro caso, la innovación también ha sido fundamental para el control y desarrollo de la cadena de valor, específicamente de café y de miel, pues un poquito más rezagada, ¿no? En el sentido de que en el marco de la economía solidaria, pues nos ha invitado muchísimo a innovar en modelos de negocio, a innovar en relaciones de campo-ciudad. Nosotros estamos en Chiapas, las cafeterías están aquí en Ibero Santa Fe, en Ibero de Puebla, en el ITESO, etcétera, etcétera, ¿no? A innovar en cómo vender un producto que si tradicionalmente, o no sé cómo decirlo, es un producto indígena, es como, qué bonito lo indígena, pero pues innovar y competir con las marcas de calidad, ¿no? Que se compre porque es un producto de calidad y no porque es un producto de caridad. Exactamente, nosotros decimos que partimos de la calidad y no desde la caridad, ¿no? Entonces, pues eso es un esfuerzo constante que también ha sido en este deseo de controlar la cadena de valor y que el sentido último es defender la riqueza y mejorar el ingreso de las familias celtales. También nos ha metido a temas de, bueno, estamos mejorando el precio porque controlamos la cadena de valor, ¿cómo lo pagamos? Y esto, pues es todo un conflicto. Todo un conflicto, nos metemos en camisa de 11 varas, porque entonces nosotros decimos, nosotros en realidad lo que queremos pagar es el trabajo,
porque si estamos hasta el final de la cadena de valor, estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, innovar en formas de pago, innovar en formas de medir, medir la calidad del café, los rendimientos, los sistemas de acopio, los esquemas organizativos, que no se limitan a, como tradicionalmente se ha hecho en las cooperativas, de ahí está mi café, ve dónde lo puedes vender y mejórame 2, 3 pesos el precio, ¿no? Entonces ha sido un camino largo, complejo, complicado a veces también, pero pues muy satisfactorio y que te da muchísima libertad para seguir innovando, ¿no? Somos, pues al controlar nosotros la cadena de valor, tenemos hasta cierto punto la libertad de autogestionarnos, ¿no? Y eso, pues en pocos lugares creo que lo podemos encontrar. Los nombres que han logrado de alguna manera colocar en la mente de las personas que les compran, es, supongo, toda una experiencia, o sea, que la gente reconozca los nombres comerciales de sus productos. Supongo que ha sido todo un viaje, toda una aventura. No sé si me pudieras platicar algo, María Luisa, sobre ese tema. Creo que sí. Creo que, pues es que ya son muchos años de trabajo, 38 años de trabajo en Tosepan, y encontrarse un producto de Tosepan, lo que quisiera compartir son dos cosas, y yo creo que todavía nuestra cooperativa sigue teniendo como ese sentido. Una es sacar productos de alta calidad, pero también elitizarlos tanto que no puedan ser consumidos por las mexicanas y los mexicanos, porque tenemos derecho, ¿no? Y si ustedes se van a encontrar un producto, por ejemplo, de la línea de cosméticos Tosepan, que son muy, muy buenos, y no los vas a encontrar tan caros, no los vas a encontrar. Porque la idea es no elitizarlos y que sea solo para un sector del pueblo mexicano, ¿no? Porque también decimos, también las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho y también de buenas cosas. La otra es que nuestro café es de exportación, tasa europea, pero es el que se consume también en nuestro país y en México, ¿no? Y eso en qué sentido lo hacemos también, porque tenemos derecho, normalmente, desafortunadamente en México no somos dados al consumo de un buen café, porque siempre se ha permeado el Nescafé, un café soluble que no es bueno y que no es café, ¿no? Porque se acepta con un 30% que es permitido que no sea café, ¿no? Y cómo volvemos nuestro paladar otra vez a que vuelva a degustar un buen café. Entonces yo creo que es parte como de la filosofía del proceso de Tosepan, ¿no? Y que se han abierto mercados. En el caso de la miel melipona, yo recuerdo cuando se venían a ferias, lo vendíamos, pero tenías que hacerte como todo el chorro. Es una miel melipona, bla, 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 y que es bien. Ahora ya no, porque ya va siendo como tiene posición en el nombre, la gente ya lo conoce, y entonces también ha cambiado en el tener la miel, más los subproductos que van saliendo de la miel, que es el polen, el propóleo, la cera, y que también se ve encontrando en mercados con valor agregado a través de nuestro laboratorio de cosméticos, donde tenemos una línea de cosméticos, una línea de complementos alimenticios, y que de ahí va intentándose darle más valor agregado para que exista más ingreso para las compañeras y los compañeros productores, ¿no? ¿Cómo se siente un productor chiapaneco que está produciendo este tipo de productos para exportación o para los mercados nacionales? Pero estamos hablando de un productor mexicano, en tu caso, Miguel, chiapaneco, que está poniendo sus productos o está llegando hacia lugares donde tal vez nunca sospecharon. Híjole, a ver, evidentemente se ha trabajado en la construcción de un sentido de identidad alrededor de las cafeterías Capeltic, del café, que obviamente los llena de orgullo, que obviamente les genera felicidad porque están recibiendo un mejor ingreso, etcétera, etcétera. Pero también hay una cuestión que nosotros, bueno, estamos en el marco de la misión de Bachajón, misión jesuita que tiene casi 60 años trabajando ya. La cooperativa tiene menos tiempo que la Tosepan, son casi 15 años de trabajo, entonces, pues para tiempos culturales eso es relativamente poco, ¿no? Entonces también, pues sigues luchando contra esquemas de dominación en los que quizá no interese en dónde se esté vendiendo el café, si se está controlando la cadena de valor, porque
y regresando también al tema de la roya, en el momento en el que se devastan los cafetales, la respuesta de las familias celtales es más bien no llovió y no hay maíz. Entonces sigue siendo el café y algunos otros productos pues cuestiones ajenas, ¿no? La cadena de valor de cara al mercado es ajeno al lugar donde las familias tienen su corazón, que es en su territorio. Entonces un reto gigantesco para nosotros es más que sentir como el orgullo de mi café se está tomando en Europa, mi café se está tomando en la Ibero Puebla, que por supuesto que sí, es como el que nosotros participemos de un proyecto que está colocando el café ahí donde está, me permite a mí tener una vida más digna en mi espacio vital. Yo creo que ahí sí que estaríamos avanzando. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quisiera proponer un tema que tendría que ver con precisamente el tema financiero, el tema de cómo las comunidades se hacen de los recursos necesarios precisamente para todo este trabajo, ¿no? Para que las comunidades trabajen, para que desarrollen todas sus actividades y el otro tema financiero que sería precisamente el retorno hacia las familias y cómo las familias mejoran sus condiciones de vida. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Bueno, estamos en Diálogos con la Realidad, estamos tratando el tema de la producción sustentable y agroecológica en el marco de las empresas socialmente responsables y solidarias. Y quiero preguntarle a Miguel Ángel Torres, precisamente en el tema del financiamiento, como decíamos antes del corte, ¿cómo impacta precisamente las formas de financiamiento que actualmente a las que están acudiendo, precisamente en los objetivos, la visión o las estrategias de las organizaciones con las que trabajas? Ya, bueno, el proceso de Yomolatel, en un punto del trabajo que quizá pues siempre fue su vocación, era pues eso, trabajar en procesos de economía solidaria, ¿no? Y en el marco del desarrollo de la cadena de valor, principalmente de café, lo que ya habíamos dicho. Y esto nos ha llevado a nosotros a, pues mentalmente o en nuestras metodologías, decir que queremos dar un salto de ONG a empresa social, ¿no? Y pues no considero que sea peyorativo el decir ya no queremos ser ONGs porque las ONGs no saben hacer lo que hacen, pero pues creemos que las estructuras o los ideales y los valores de la economía solidaria podrían responder mucho mejor a aquello que queremos, a la realidad que queremos transformar. En ese sentido, el tener la posibilidad de controlar la cadena de valor nos pone a nosotros en que 1 kilo de café en Pergamino, en la región, se lo pagan a un productor a, no sé, precio promedio unos 32 pesos si bien le va, y esto sí es un año bueno porque después llueve o hay escasez en Brasil y entonces le pagan más, o hay muchísimo café en Brasil y le pagan súper poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Y después con todos los intermediarios que tienes hasta el producto final en taza, tú ese mismo kilo lo puedes vender en 1,500 pesos. Pasas de 32, 33 pesos a 1,500 pesos, que normalmente en las relaciones del mercado, pues esto se lo quedan todos los intermediarios, los grandes corporativos, etcétera, etcétera. En este caso nos lo quedamos nosotros. Entonces esto nos ha llevado a que el financiamiento de los procesos de Yomolatel, ya tenemos un financiamiento que es más o menos el 85%, que son recursos propios generados por las distintas empresas y cooperativas, y un 15% que sigue siendo financiamiento externo de agencias de cooperación, inversionistas sociales que nosotros les llamamos, particulares, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que este financiamiento, este 15%, lo utilizamos principalmente para los procesos organizativos de base, que son los que tienen una lógica menos de empresa y más de cohesión y construcción social, ¿no? Que pues eso en realidad nos deja muchísimo dinero. El objetivo obviamente es que las empresas sean lo suficientemente rentables sin descuidar su objetivo, su razón de ser, lo suficientemente rentables para dar respuesta
a las necesidades también organizativas, de base, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pensamos que el generar utilidades, el generar una cierta rentabilidad, no significa que todos nos vayamos a repartir entre todo lo que vayamos generando, sino que se capitaliza la empresa, se generan fondos comunes de educación, salud, etcétera, etcétera. Así es un proceso que ahí tenemos muchísimo que aprender de la Tosepan, de microfinanciera, que ya es del precio mejorado de los productores, se dejaba un 5% para capitalizar la microfinanciera y entonces tiene acceso a microcréditos. Y la respuesta o la lógica es completamente distinta porque muchas veces, pues bajamos un proyecto de X cantidad y lo vamos a hacer para tal y tal y tal y tal, de repente nosotros decimos, eso puede reforzar las lógicas paternalistas que normalmente, a las que normalmente recurre el gobierno, o que no te duela el estar gastando dinero que no tenga una cierta eficiencia o un cierto impacto. En el momento en el que se trata de dinero nuestro, pues la respuesta es completamente distinta, ¿no? En el caso de la microfinanciera, los créditos que pedían las familias se pagan pues puntualmente porque es dinero suyo. El mismo caso de las utilidades que van generando las empresas, pues los cuidamos pero con cuentachiles, ¿no? Porque ya es dinero nuestro y es el dinero que nos va a permitir que el proyecto tenga viabilidad. Entonces, definitivamente, nuestro horizonte es, así como hay una sustentabilidad o sostenibilidad en los procesos agroecológicos, pues también necesitamos una sustentabilidad, sostenibilidad y autosustentabilidad en las empresas. Entonces, pues más o menos. María Luisa, ¿quisieras platicarnos alguna experiencia relativa a la misma pregunta del financiamiento? Sí, yo creo que en Tosepan ha sido un proceso diferente. Un proceso diferente porque yo creo que en el caminar nos llevó justo llegar a ese punto, ¿no? En 1998 hubo la necesidad de crear una caja de ahorro y crédito y fue porque justo normalmente a las campesinas y a los campesinos un banco te va a recibir los ahorros, pero jamás te va a prestar porque te va a pedir cosas imposibles. O sea, un campesino o campesina no lo va a tener, ¿no? Entonces, en 1998 se forma esta caja, pero también fue bonita la creación, porque no hubo, en ese tiempo había FONAES, lo que ahora es el INAES, y entonces había una aportación para fondeo y otras instituciones y demás, y ahí se decidió que no, que era capital y aportación de la gente que quisiera ahorrar. Y yo creo que eso fue como la gran diferencia y el gran paso, porque pasó lo que dice Miguel, en el momento que tú sientes que es tu caja, que te pertenece, que es dinero de tu compañera, de tu compañero, lo vas a cuidar y lo vas a cuidar muy bien y lo vas a pedir para lo que es, ¿no? Entonces se forma la caja en ese tiempo, en el 98, y pues ha ido creciendo porque al final de cuentas es nuestro banco. Y ese banco ha ido creciendo justo cuando se decide empezar con la producción orgánica, nos damos cuenta que hay gastos, y hay gastos que no los puedes estar bajando de una propuesta, de un proyecto, ya sea de un fondeo, de una institución o de lo que sea, porque tiene que ser sustentable y tiene que salir ahí en el estado de resultados, y tú lo debes dar a conocer a la asamblea, y el productor también tiene que aportar porque es su proyecto, ¿no? Como gastos que te vienen anuales, el gasto de la certificación, lo de control interno, la asistencia técnica, el acompañamiento, y entonces se decide crear un fondo para la producción orgánica, y es con un crédito diferente. Entonces, no es lo mismo un productor orgánico que va a hacer renovación de cafetales en pedir un crédito para empezar a hacer todo el trabajo, a que pidan un crédito para un negocio o para una cuestión que tenga que ver con una fiesta, una mayordomía, porque también hay créditos, es otro porcentaje diferente, ¿no?, para pagar el crédito. Y eso lo vuelve interesante, un esquema bastante interesante, y también la sensibilidad de los compañeros en decir, necesitamos nuestro fondo, ese es el fondo para podernos dar crédito, pero también decidieron hacer otro fondo, y eso fue por una helada. En el 2013 nos llegó una helada, y entonces dije, no, tenemos que dejar un porcentaje para un fondo de aseguramiento, y ese fondo de aseguramiento, para saber si nos va mal este año, pues al menos saber de dónde vamos a tener recursos para ser sustentables, ¿no? Y yo creo que eso hizo como pues de otro parteaguas, y también garantizar que ellos pueden seguir estando en ese espacio.
También la gran diferencia es que nosotros tenemos 2 productos que van al mercado, y es el café y la pimienta. Y fuimos los primeros a nivel nacional que nos aventamos a hacer control interno con 2 fichas técnicas, aventándonos de inspeccionar café, inspeccionar pimienta. Y en ese tiempo la pimienta gorda no la certificaba ningún organismo en México, solo la certificaban para Guatemala. Y entonces fue a hacer el proceso también con la certificadora, y pues la ventaja es que algunos técnicos también participábamos como inspectores externos en certificadoras, y entonces fue como un proceso también de ir haciendo ese caminito. Y logramos la certificación de 2 productos. Lo comento porque sí da la diferencia en que tengas 2 productos, pimienta, café, y además las compañeras y los compañeros no dejan de sembrar la parte de la milpa, que eso te vuelve también como más sustentable, y no tener solo en un solo producto algo. Y después que en el 2003 entra la miel, pues eso también ayuda y apoya bastante. Y la otra es que también vimos la necesidad de empezar a trabajar con coberturas de precio. Y esas coberturas de precio hicieron la diferencia para la comercializadora, porque exportamos nuestro café, ¿no? Entonces eso como que también te va blindando, te va dando como los esquemas del mercado, pero también si tú quieres vender ese tipo de mercados, también tienes que conocer ese tipo de mercados y cómo lo que tú comentas, ¿no? No puedes seguir, optar un paso como seguir como ONG, no es que sea malo, pero sino también ya verte como una empresa y lo que implica todo eso a la empresa. Yo creo que en ese proceso se ha ido intentando dar pasitos, a veces nos va bien, a veces no nos va bien, pero pues se va caminando, ¿no? Bueno, yo creo que los casos de las empresas que ustedes representan y otros muchos que hay en México, como chicleras o de muchos otros tipos de explotaciones, son un ejemplo de modos diferentes de abordar la asociación, de formas diferentes de economía, de formas diferentes de organización, etc. Y yo les preguntaría si el individualismo que tiene generalmente la sociedad ha producido evidentemente mucha riqueza, pero también ha producido mucha pobreza. Y también ha producido una gran depredación. Ha producido una depredación de la naturaleza y ha producido una depredación social. Pensar en que esto, a través de ejemplos como los que ustedes han desarrollado y siguen desarrollando, puedan permear hacia la naturaleza, resulta factible, resulta viable, resulta posible, que es la pregunta que yo quisiera hacerles. Por ejemplo, Miguel. Pues yo diría que sí, si no estemos pues en cierta forma perdiendo el tiempo, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo contigo, la forma pues neoliberal, capitalista de producir, de hacer empresa, de asociarte, pues efectivamente ha producido muchísima riqueza a costa de muchísima gente, de muchísimos territorios, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental entre la economía tradicional capitalista y la economía solidaria es que saca del centro al capital para poner a la persona, ¿no? Y entonces el capital se convierte solamente en un medio importante, no digo que no, pero al servicio de muchísimas otras cosas más, ¿no? Porque entonces si pones en el centro a la persona no solamente tiene necesidades económicas, tiene necesidades asociativas, tiene necesidades de alimento, tiene necesidades de educación, salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que el potencial de la colectividad da para generar riqueza, da para generar empleo digno, da para recuperar la tierra, da para pues quitarle o recuperar esos espacios que se le han robado a las comunidades, a las asociaciones, ¿no? En ese sentido, nosotros entendemos la sustentabilidad como la entiende un académico de aquí, Benjamín Ortiz, que es la sustentabilidad como poder social, ¿no? En qué medida los procesos de economía solidaria, de trabajo agroecológico, de sustentabilidad, funcionan como catalizadores que van retejiendo en buena medida el tejido social, valga la redundancia, y el tener o el poder llegar a retejer estas pues, redes de relaciones culturales, religiosas, sociales, políticas, etcétera, etcétera,
pues pueden tener un impacto sumamente positivo en los territorios para la defensa de la riqueza, insisto, no entendiéndola solamente como beneficios económicos. Yo creo que si seguimos poniendo el interés o el objetivo en la generación de recursos económicos, pues nos vamos a acabar este planeta, y se acabó, ¿no? Porque pues, también, para terminar esto, pues es un sistema que no pone límites en un territorio que es finito, ¿no? María Luisa, ¿quisieras darnos tu punto de vista sobre...? Sí, agregar algo. Yo creo que las organizaciones tenemos un gran reto. Tenemos un país desolado, un país que tristemente yo no sabía, pero me acabo de enterar el sábado pasado. En estadísticas, la ciudad de Puebla es la ciudad con más pobres y con más ricos en América Latina. Eso es triste. Uno viene y entonces me atrapó el tráfico y entonces vienes a ver obras faraónicas y cosas y endeudando al pueblo. Tú te vas a la sierra y para llegar es complicado porque están las carreteras mal, ¿no? Entonces, luchas con un sistema de un capitalismo voraz. ¿Cómo puedes entender que una institución que se dedica a la parte social esté regalando pantallas planas? Eso es triste, que vayan las señoras y los señores desde madrugada a hacer las filas y cargando televisiones con Mecapal. No requerimos una televisión. Lo que se requiere es, si realmente se ve al campo, es hacer otro tipo de cosas para el campo, para volverlo más sustentable, pero el capitalismo es voraz y tiene sus propias armas, y sus propias armas es la parte de la educación, cuando te vuelven individualista, competitivo. Esas son las partes de las armas. Cómo tú reaccionas, te vuelves consciente y vuelves a intentar hacer un modelo diferente. Los que estamos en esto yo sé que somos soñadores, y si no lo hiciéramos, personalmente yo estaría un poquito loca y un poquito enferma, porque la realidad es dura, es muy fuerte la realidad de este país. No se puede desaparecer 43 y no puede haber una respuesta, ¿no? Entonces, estamos en esto porque creemos que este es el camino, esta es la vía, y te pasas de la protesta a la propuesta, intentando, soñando, yendo y viniendo. Que creemos en esos modelos, por eso estamos, y metiendo todo es estar ahí, viviendo, conviviendo, y en el día a día, en la parte de la cotidianidad. Y la verdad es que es una admiración para las compañeras y los compañeros que pese a una conquista existe la resistencia, y que pese a esa conquista tengamos un país rico en diversidad, y esa diversidad es por esos grupos originarios que han logrado preservar esos territorios en su lengua, en su cultura y en la forma de cuidar ese territorio. Y quienes el capitalismo ha ayudado ¿a qué? A desbastar y a destruir. Tú lo comentabas, ¿no? La selva lacandona ha sido completamente destruida porque después del 94, cómo se han metido justo en esas regiones, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros, a la Sierra Nororiental, por la cuestión de los megaproyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa resistencia desde estos espacios, desde la gente que pueda tomar conciencia, como estar en este espacio de una universidad muy importante en el país, y que podamos tener esa parte de abrir esos corazones y de tocar esa conciencia cuando empatamos la razón, este corazón, y nos conmovemos y podemos movernos, ¿no? Muchas gracias. Pues quiero agradecer la participación de María Luisa Albores, de Tosepan Titatanisque, y de Miguel Ángel Torres Cruzaley, de Yomolatel, que hayan estado con nosotros en este Diálogos con la Realidad, en el tema de producción sustentable agroecológica en el marco de la economía social y sustentable y solidaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.